Am, por allá en el año 2002, eso es más lejos de lo que quisiéramos aceptar. Am, el periódico The Boston Globe destapó una serie de crímenes cometidos por la Iglesia Católica. Por años, sacerdotes habían cometido abuso sexual de niños. Y el líder de la arquidiócesis de Boston, el señor Bernard Law, lo que hacía era trasladar a los sacerdotes que él se daba cuenta que estaban cometiendo abuso sexual, los trasladaba a otra parroquia. Y por años lo que hizo fue tomar sacerdotes y pasarlos de una parroquia a otra, con el objetivo de ocultar el abuso sexual a los niños. La investigación demostró que cientos de niños fueron abusados por años y que más de 150 sacerdotes estaban implicados en estos abusos sexuales. Después de eso, eso definitivamente conmocionó al mundo y llevó a cambiar la forma en la que se investigaba la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas en todo el mundo. Ahora, podríamos quedarnos aquí criticando la criminalidad de lo que hizo esta institución, pero bueno, comenzando por el hecho de que Bernard Law nunca fue llevado a juicio. El Vaticano lo que hizo fue tomar a este hombre y lo llevó a Roma, y al estar en Roma pues ya estaba bajo la protección de Italia y el gobierno estadounidense no pudo hacer nada. Pero más allá de criticar la Iglesia Católica en específico, yo me pregunto, ¿qué pudo llevar a cientos de sacerdotes a cometer esta perversión? ¿Por qué específicamente la Iglesia Católica? Claro, todas las instituciones religiosas de cualquier religión, incluyendo el cristianismo evangélico, tristemente, escuchamos esas historias de abuso sexual, pero ¿por qué en la Iglesia Católica se destapa una olla como tan caliente? Y creo que la respuesta es por algo que se llama el celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal dice que un sacerdote no se puede casar, que el matrimonio es un estorbo para el ministerio del sacerdote, que el sacerdote va a ser más parecido a Cristo y va a hacer mejor su trabajo si no se casa. Eso es lo que dice la regla del celibato sacerdotal. Y entonces eso hace que hombres que quizás tienen el anhelo de casarse en la institución del matrimonio creada por Dios no puedan hacerlo, y salen allí toda clase de perversiones. Hermanos, el título de mi sermón es No gustar ni tocar, la religión que nos salva. Lo voy a repetir: no gustar ni tocar, la religión que nos salva. Nuestro pasaje de hoy nos mostrará que no tiene sentido seguir preceptos religiosos y tradicionales, porque eso no tiene efecto ninguno para la santidad. No tiene ningún sentido que una persona decida no casarse por una tradición religiosa si eso lo va a llevar a cometer abusos sexuales. Y claro, esto puede sonar como, uy, no, terribles ellos, pero creo que este pasaje nos habla a nosotros, y creo que nosotros hoy acá podemos ser tremendamente religiosos y podemos cometer el mismo tipo de errores. Podemos caer en poner preceptos de hombres y darles un tinte de inspirado por Dios, cuando el Señor en realidad nunca dijo eso. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Quiero que usted siga la lectura en su versión. Quiero que vea allí en el texto cómo Pablo es tan radical con seguir preceptos de hombres. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2. Por tanto, versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo,
cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose de a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta, hermanos, es la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, recordemos cuál es la preocupación principal del apóstol Pablo en cuanto a la iglesia en Colosas. Él quiere que ellos permanezcan firmes en el fundamento del evangelio que han creído. Recuerden que en Colosas había una mezcla de filosofías. Allí había gnosticismo, ascetismo, mezclado con judaísmo, y todo eso tentaba a los colosenses a apartarse del evangelio en el que habían creído. Por eso Pablo les recuerda una y otra vez: permanezcan en Cristo. ¿Usted quiere ver un versículo que resuma todo el libro de Colosenses? Es este, Colosenses 2, 6 al 8. Ese lo predicó el pastor Cristian el domingo pasado. Miren estos versículos. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, y firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Ahí está, casi el corazón del libro de Colosenses. Entonces, hermanos, hoy con una preocupación similar a la del apóstol Pablo, mi mensaje para ustedes es este: no se sometan a preceptos religiosos superficiales. No se sometan a preceptos religiosos superficiales. Y con esto no pretendo que solamente nos enfoquemos en la superficialidad que puede venir de afuera, sino también lo que podemos hacer entre nosotros como hermanos al imponernos unos a otros cosas, y también lo que podemos hacer nosotros mismos al imponernos reglas religiosas que en realidad no están en la Biblia. Bien, entonces, habiendo dicho eso, hoy quiero mostrarles 3 tipos de preceptos que debemos evitar. 3 tipos de preceptos. Perdón, hermanos. Bien, el primer tipo de precepto: debes celebrar esta fiesta. Lo puse allí entre comillas. Quiero que usted vea que el apóstol Pablo tiene este tipo de precepto allí en el texto. El versículo 16 comienza con un por tanto, ¿verdad? Ya Pablo nos ha dicho que por cuanto ellos eran creyentes, debían tener cuidado con las falsas enseñanzas, y eso me anima y me exhorta bastante, porque eso siempre es un recordatorio de que Pablo le está hablando a creyentes en la carta a los colosenses. Así que esto es para nosotros, hermanos. Ahora, en este pasaje los imperativos son fundamentales, y el primer imperativo está ahí en el versículo 16: que nadie se constituya juez de ustedes. En otras palabras, que nadie los juzgue. ¿Por qué pueden ser juzgados? Pablo pone 2 escenarios. Primero, la comida. Segundo, las fechas de celebración. Pablo menciona específicamente la comida y las fechas porque ambas cosas eran fundamentales para los judíos. Los falsos maestros estaban tomando las enseñanzas de los judíos y las estaban llevando hasta el extremo.
le estaban diciendo a la gente que ellos tenían que cumplir los ritos judíos para ser salvos. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la comida? Los judíos no podían comer cerdo, por ejemplo. El cerdo era un animal inmundo, ¿verdad? Entonces los falsos maestros en Colosas estaban diciendo, no puedes comer cerdo. También lo mismo con las fechas, dice allí el versículo, días de reposo, luna nueva, etc. Para ellos las fechas eran clave. Ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos, celebraban la Pascua, celebraban el día de reposo. Todo el tiempo en la mente del judío las fechas tenían un papel clave. Ahora, el problema con todos estos rituales y todas estas regulaciones en cuanto a la comida lo encontramos en el versículo 17. ¿Qué es lo que nos dice? Que son sombra, ¿cierto? Que solo son sombra de lo que ha de venir. ¿Usted entiende ese término sombra? Para entender el término sombra tenemos que compararlo con el término realidad. Las cosas del Antiguo Testamento eran sombra de la realidad. Estaban apuntando hacia las cosas reales, pero las cosas del Antiguo Testamento no eran reales en sí mismas. Por ejemplo, el sacrificio de animales. ¿Cómo se le llama a Jesús? Él es el ¿qué? ¿Qué animal? El cordero. En el Antiguo Testamento, ¿ellos qué sacrificaban? Los corderos, ¿cierto? En el día de la Pascua sacrificaban el cordero pascual. ¿Con el objetivo de qué? De limpiar los pecados, con el objetivo de expiar a la nación. Sin embargo, cuando viene Cristo y muere en la cruz por los pecados de la humanidad, entonces ya no es necesario vivir en la sombra. Ahora, ¿qué hacemos? Vivimos en la realidad. Cristo ya pagó, entonces yo ya no necesito sacrificar más animales. Hebreos 10:1 lo dice de manera muy clara. Mírenlo ahí en la pantalla, dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, hermanos, gracias a Dios, hoy podemos comer cerdo. Pero lo que tenemos hoy es realmente muchísimo más que simplemente no seguir mandamientos que no nos gustan. Lo que tenemos ahora es que en Cristo vivimos la vida real. Ya no buscamos cumplir ciertos requisitos para ser aceptados por Dios. Por el contrario, ya que somos aceptos a través de Cristo, entonces vivimos en las cosas reales. ¿Hay leyes para nosotros? Claro que hay leyes, pero son las leyes superiores. Ya el Señor no está enfocado en si comes cerdo o en si guardas la luna nueva o en la fiesta de los tabernáculos. El Señor está enfocado ¿en qué? En el amor, en la humildad, en la adoración, en las leyes superiores. Ustedes vieron que al comienzo del culto leímos Marcos 7. Ahí Jesús los fariseos le pelean a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? El Señor les dice: pero es que lo que realmente hace daño no es lo que entra en el cuerpo, es lo que sale del cuerpo. El problema son las palabras y los pensamientos con odio, no si te comiste ciertas bacterias. Eso es lo realmente dañino, dice el Señor. Ahora, la pregunta es, bueno, estamos todos de acuerdo, listo, no vamos a seguir reglas judías, vamos a comer cerdo tranquilos, amén. Pero ¿cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, yo creo que una de las formas más importantes en que esto se aplica a nosotros es teniendo cuidado con las imposiciones morales que no son explícitas en la Biblia. Lo voy a decir de nuevo: tengamos cuidado con las imposiciones morales que no son explícitas en la Biblia. Hace poco hablé con una hermana y ella venía, no es una hermana de esta iglesia, pero esta hermana me decía que venía de otra iglesia, y esa otra iglesia no la voy a nombrar por respeto, pero era una iglesia, digamos, de corriente pentecostal. Y ella me decía que en una clase de instituto bíblico una vez le dijeron lo siguiente:
que un elemento fundamental para la salvación era entender el día en que había nacido de nuevo. Entonces el profesor les dice: ¿ustedes saben el día en que nacieron de nuevo? Si usted no sabe el día en que nació de nuevo, entonces arrepiéntase y marque este día como el día en que usted hoy hace la oración de fe y nace de nuevo, y que no se le vaya a olvidar nunca jamás, porque eso es fundamental para su salvación. Miren, el problema no es solamente la obvia desviación teológica. El problema es que eso es un insulto al evangelio. Están poniendo la sangre de Cristo al mismo nivel de una imposición que se inventaron, como los fariseos. Y lo mismo sucede con la ofrenda, ¿no? Si no das cierta cantidad de dinero, entonces es porque no tienes fe. Qué insulto a la fe, hermanos. La fe es muchísimo más que dar una cantidad de dinero. Hermanos, quiero que cada uno de nosotros se pregunte en mi mente: ¿qué imposiciones tengo yo hacia mí mismo o hacia otros que en realidad la Biblia no las da de manera explícita? He escuchado a hermanos que dicen que si tú no educas a tu hijo a través del homeschooling, estás pecando. Y miren, yo veo, de verdad no me malentiendan, yo veo todo el buen corazón en esto. Yo creo que si tú lees Deuteronomio 6 y llegas a la convicción de hacer homeschooling, me parece algo maravilloso. Yo mismo, hermanos, lo he platicado con mi esposa, estoy orando, planeo hacerlo en alguna temporada de mi vida. Pero tengamos cuidado de poner eso a un nivel inspirado. No hay tal cosa como que si no haces homeschooling, entonces estás pecando. En ningún lado dice eso. Y tengamos cuidado con nuestro lenguaje de ponerle una carga a otro, cuando el Señor no ha dicho eso. Mucho peor es, por ejemplo, el caso de la política. Conozco gente en esta congregación, unos que votaron por Hernández, otros que votaron por Petro. Y cuando hablo con ambos me doy cuenta que tienen buenas razones para tomar su decisión. Usted puede votar por quien usted quiera desde que tenga convicciones bíblicas. Lo que no le permito, hermanos, o más bien lo que no nos permite la palabra, es afirmar que un cristiano tiene que ser de un partido específico. Eso es diabólico. Claramente odiamos el aborto, pero yo no odio el aborto porque soy de derecha o de izquierda, porque los cristianos tengamos que votar por la derecha porque es que la izquierda está a favor del aborto. Yo odio el aborto porque la palabra de Dios ama la santidad de la vida. Entonces tengamos cuidado que con nuestro lenguaje le digamos a otro que tiene que ser de derecha. Tengamos cuidado con la radicalidad, hermanos. La palabra de Dios está sobre todo. Por esa me hago matar. El evangelio es verdad y si tú no lo crees eres anatema. Pero las demás cosas están abajo. Hay veces que los estados de WhatsApp parecen mostrar que la palabra de Dios esté por allá abajo y nuestras opiniones personales están por allá arriba. Hermanos, esto es un llamado a la misericordia con el hermano que no piensa igual a mí. Es un llamado a la misericordia con el hermano que está tatuado. Pastor, pero si Levítico 19:28 nos dice que no nos podemos tatuar el cuerpo. Bueno, si vamos a hacerle caso a Levítico 19:28, entonces comer burritos de carne al pastor también es pecado. Porque el Antiguo Testamento también dice que el cerdo es pecado, que comer cerdo es pecado. En el contexto de ese momento, lo que pasa es que ellos se tatuaban por adoración a los dioses paganos. Pero la Biblia jamás habla de los tatuajes modernos. Y yo no estoy aquí defendiendo nada, solo les digo, hermanos, tengamos misericordia. Quiero hacer ahora, para cerrar este primer punto, un comentario en cuanto al día de reposo, porque el texto lo nombra. Allí Pablo está criticando el cumplimiento del día de reposo. Entonces alguien podría decir, entonces yo no tengo que someterme a la imposición de venir los domingos a la iglesia. Hermanos, realmente lo que pasa es que el día del Señor, los domingos, es la realidad y el día de reposo es la sombra.
El día de reposo, o sea, si tú lees Éxodo, lo que te dice es que si tú trabajas el día de reposo, se te da muerte. Pero eso es la sombra, eso ya pasó. El día del Señor es superior, en que no estamos pensando en la regulación misma. Esto no es un sabatismo, hermanos, en que tenemos que estar aquí metidos todo el domingo en 5 servicios seguidos porque el Señor manda a congregarnos, no. Más bien, ya que estamos viviendo en la realidad, yo vengo a escuchar la palabra de Dios, a descansar en el descanso verdadero del Señor. Y quizás por la tarde, viviendo en el descanso del Señor, voy a invitar a mi hermano a almorzar y hablamos de sus luchas y de mis luchas. Y si usted tiene que parar 5 minutos a hacer algo del trabajo, hermano, no está pecando. Pero cuando sí está pecando es que usted prefiere trabajar a ir a la iglesia, eso es distinto. Una cosa es que usted le toque. Bueno, está bien, 1 hora en la tarde no hay problema. Pero que usted busque trabajar el domingo, eso está perdiéndose de la realidad justamente. Entonces, hermanos, si usted no quiere celebrar ni Navidad ni Semana Santa, no deje que alguien lo obligue. Si usted celebra Navidad y Semana Santa, no imponga eso sobre los demás. Cada quien puede decidir, hermanos, pero el punto es el corazón. Ese es el primer tipo de mandamiento que debemos evitar. Celebra esta fiesta, haz homeschooling, vota por la derecha. Tengamos cuidado con esas imposiciones. Bien, segundo tipo de precepto que debemos evitar, lo vemos en el versículo 18, allí está el segundo imperativo. Nadie los defraude, dice el versículo 18, de su premio. Y dice que ellos pueden ser defraudados en la humillación de sí mismos y en la adoración a los ángeles. Estos falsos maestros en Colosas estaban obsesionados con las cosas sobrenaturales. Por eso estaban buscando encontrarse con los ángeles. Cuando aquí dice humillación de sí mismos, no está hablando de la humildad bíblica. Está diciendo, si tú no has visto ángeles, entonces no eres tan santo como yo. Y entonces tú eres humillado y yo soy santo porque yo sí he visto ángeles y yo he tenido visiones y yo he tenido sueños y etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de cosas? Versículo 19. Dice, pero no haciéndose a la cabeza. Eso lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Eso de hacerse suena raro. Creo que la Nueva Traducción Viviente lo comunica muy bien. Dice, no están unidos a Cristo. El problema de estos falsos maestros que están obsesionados con los ángeles y con las visiones es que no están pegados a Cristo. Y dice que Cristo es la cabeza. Meditemos un poco en la ilustración de la cabeza de los miembros del cuerpo. ¿Qué le pasa a una mano que está desconectada de la cabeza? Está muerta, está sin vida. De hecho, biológicamente, y aquí me corrigen los que saben, el cerebro es el que regula funciones como el metabolismo, como la respiración, sin las cuales no le llegarían los nutrientes ni a mis brazos, ni a mis piernas, ni a ningún lado. Es decir, si una parte del cuerpo está desconectada de la cabeza, entonces va a perder su vida. Y eso era lo que estaban haciendo ellos. Ahora ustedes dirán, bueno, esto sonará un poco obvio, ¿no? Lo que usted está diciendo. Pero hermanos, en estos 4 versículos que acabamos de leer, porque ya vengo explicando desde el 16 hasta el 19, 4 versículos, está descrito quizás el mayor desafío que enfrenta la iglesia del siglo XXI. Déjeme explicarle lo que acabo de decir. El pentecostalismo tiene una gama muy amplia de iglesias. Hay unos que están en un extremo que quizás por una larga tradición vienen creyendo ciertas cosas, pero son hermanos sinceros que quieren buscar la voluntad de Dios y buscan la palabra de Dios y quieren crecer. Y entonces buscan y buscan y buscan, y lo que regularmente termina pasando con estas iglesias es muy lindo. Y es que terminan reformándose, se alían a otras iglesias que quizás ya llevan una tradición más bíblica y encuentran la voluntad de Dios en la Escritura. Ahora, al otro lado de esa gama del pentecostalismo están las mega iglesias que tienden a abusar de sus miembros. Ahí está la humillación a sí mismo, tienden a humillar a sus miembros. ¿Y cómo lo hacen?
Bueno, lo que ya dijimos, primero a través de imposiciones morales, como tienes que ofrendar más, tienes que dar cierto dinero, pero también a través de la búsqueda de lo sobrenatural, de la adoración a los ángeles. ¿Cómo se manifiesta eso hoy? Hermano, ¿tú no has hablado en lenguas? Hermano, ¿tú no has tenido visiones? Hermano, ¿tú no has experimentado milagros? Entonces te falta fe. No sé si ustedes sabían, pero la religión cristiana es la religión más grande del mundo. Y de hecho, el cristianismo evangélico es el tipo de cristianismo más grande del mundo, más que el catolicismo, lo pasó hace rato. Pero el problema es que la gran mayoría del cristianismo evangélico hoy es de ese tipo pentecostal abusivo. Las iglesias reformadas son un pedacito, nada más. Hablando porcentualmente, obviamente somos miles de iglesias en todo el mundo, pero hablo de porcentaje. El teólogo Zane Pratt dice que la enseñanza de la prosperidad y ese énfasis en los dones es quizás el mayor desafío de la iglesia en el siglo XXI, al nivel del gnosticismo de la iglesia primitiva con el que luchaba Pablo. Es la mayor amenaza para la iglesia de Cristo. Ahora usted dirá, bueno, pero pues ya salimos de allá. Yo no pienso volver, porque yo sé que aquí hay varios que vienen de esas tradiciones. Pastor David, yo no pienso volver. Sin embargo, creo que igual seguimos corriendo el riesgo de obsesionarnos con lo sobrenatural. Y yo los animo a que tengamos cuidado de volver a caer en eso. Yo creo que lo que más necesitamos es darle a la Escritura el estatus superior que posee muy por encima de cualquier experiencia subjetiva que nosotros podamos tener. Entonces, hermano, aquí le estoy hablando a usted. ¿Usted tuvo un sueño en el que Pablo le hablaba? No se rían. No, de verdad, o sea, si usted tuvo un sueño, ¿yo qué voy a decir? Es decir, gloria a Dios, me habría gustado estar ahí. Yo no le puedo decir a usted que no. O sea, si usted me dice que eso sucedió, es porque sucedió. Yo no le estoy diciendo que no. O sea, no tengo cómo demostrarle con la Biblia que no hay sueños y que no hay milagros. No puedo hacerlo. Si usted me dice que sucedió, entonces sucedió. Pero algo sí le voy a decir. Si lo que sea que haya escuchado en ese sueño contradice lo que dice la Biblia o se pone como más importante que la Biblia, entonces le voy a decir, hermano, su sueño o es falso o es un delirio. Mire, si en su sueño usted se vio con Pablo y Pablo le dijo, esfuérzate por amar más a tus hermanos, yo digo, amén. Me habría gustado estar en ese sueño para yo recibir la misma exhortación que usted. Gloria a Dios. Pero si lo que escuchó en ese sueño es otra cosa distinto a la Biblia, le voy a decir, el Señor ya se reveló acá. No necesito una revelación extra que venga de tu sueño privado. Hacerse a la cabeza, estar unido a la cabeza es estar acá. Estar desconectado de la cabeza, es decir, mi sueño es más importante de lo que leí en la Biblia. Y hermanos, es triste cuando personas toman decisiones grandes en la vida basados en sentimientos subjetivos y no en la palabra. Hay personas que dicen, bueno, yo me soñé esto, Dios me habló, y nuevamente, no le estoy diciendo que eso no haya pasado, pero entonces dicen, voy y hago una carrera, hago esta compra, me voy del país, y al hacerlo termina, yo qué sé, afectando su matrimonio, termina divorciándose, termina descuidando la crianza de sus hijos. Entonces yo digo, ¿de qué te sirvió escuchar tu visión? Más bien hubieras escuchado la palabra de Dios. Más bien hubieras escuchado lo que te dice Colosenses acerca de la crianza y del matrimonio. Entonces, hermanos, el segundo tipo de precepto que necesitamos evitar es, necesitamos lo sobrenatural. Hermanos, no lo necesitamos. Si usted tiene sueños, no puedo rechazarle eso. Yo no los tengo, pero si usted dice que los tiene, bien, pero no puede ponerse por encima de la palabra. Bien,
Tercer tipo de precepto que debemos evitar, y esto lo vemos en los versículos 20 al 23. No puedes gustar ni tocar. El tercer y último imperativo lo encontramos en los versículos 20 al 22 y lo vemos en forma de pregunta. Es una pregunta retórica, es decir, que tiene una respuesta ella misma. Dice: ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? En otras palabras, hermanos, si ustedes ya creen en Cristo, es lo que está diciendo Pablo, no se sometan a prohibiciones innecesarias. Nuevamente, aquí Pablo está haciendo eco de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban en día de reposo y tomaron unas espigas para comer porque tenían hambre, los fariseos les cayeron, ¿cierto? Y les dijeron: ¿por qué sacas espigas en el día de reposo? Entonces el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Yo soy el Señor del día de reposo. Estos no están haciendo nada de malo, de corazón están adorando. Que tengan hambre y saquen espigas no tiene nada de malo. No hay que buscar prohibiciones innecesarias. Y la razón está en el versículo 23, el último de nuestro pasaje. Dice: tales cosas a la verdad tienen la apariencia de sabiduría en una religión humana. Es decir, eso se ve muy sabio, se ve muy santo. Tiene una apariencia de wow, qué santo. Si yo evito ciertas cosas me veo súper santo. Eso es ascetismo, eso es purismo. Y el resultado de eso obviamente es lo que ya vimos con la arquidiócesis de Boston, ¿no? Wow, se ve muy santo que el sacerdote no se case porque está enfocadísimo en la palabra de Dios. Pero ¿de qué te sirve eso si vas a terminar cometiendo abusos sexuales? Ahora, yo me hacía una pregunta: ¿cómo aplicamos esto a una cultura que, en lugar de prohibirnos cosas, más bien nos impulsa a probar de todo, ¿no? Porque la cultura del primer siglo te impulsaba a ser ascético, a no tocar nada para ser más espiritual. Nuestra cultura hoy, en cambio, nos invita a todo lo contrario, ¿no? A tocar todo, a disfrutar de todo. Bueno, yo quiero animarlos hoy, hermanos de Familia Fiel, a que tengamos cuidado con satanizar cosas que el Señor no ha satanizado. Y con esto, ¿qué quiero decir? Y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras. Hay cosas que nosotros preferimos, de las cuales nosotros preferimos alejarnos por amor a nuestra santidad, y yo creo que eso está bien. Sin embargo, hay una diferencia entre hacer eso y decir que son pecado necesariamente. Si en el primer punto decíamos de forma positiva la imposición, tienes que votar por la derecha, aquí hablamos de manera negativa, no puedes hacer eso. Un buen ejemplo de eso es el consumo del contenido que vemos por ahí. Creo que sería un error, por ejemplo, decir ver películas de Disney es pecado. Yo creo que varias películas de Disney comunican una ideología de género, comunican un individualismo terrible, es como busca la respuesta dentro de ti y no en otro lado. Pero llegar al punto de decir que es pecado es extremo. Nuevamente, yo aplaudo la intención, pero hay que tener cuidado con el lenguaje. Leí un artículo de Trevin Wax alguna vez y él decía, me encontré con la película de Disney que es anti-Disney y era la película Soul. ¿Alguno se la ha visto? Bueno, básicamente la película Soul él dice es totalmente anti-Disney porque él se da cuenta que tiene que encontrar significado no dentro de sí mismo, sino en algo externo, y eso contradice todo Disney. Bien interesante. Me encontré también con un libro que se llama Disney y la apologética, explorando el poder moral y el significado teológico de las historias de Disney. Y es muy interesante porque los autores ven cómo a lo largo de las películas de Disney hay temas grandes que de alguna manera hacen un paralelo con algunos temas principales de la escritura. Ahora, mi punto no es defender Disney. Si usted ha tomado la decisión de que sus hijos no vean Disney, lo aplaudo porque es lo que usted está haciendo en su convicción. Pero tenga cuidado de decir que es pecado, porque no lo es. O si no, muéstreme el versículo donde lo dice.
Ahora, este pasaje hace especial énfasis en la comida. Por la tradición judía, nuevamente, ellos estaban obsesionados con lo que podían y lo que no podían comer. Y eso tiene innumerables aplicaciones para nosotros hoy, hermanos. Alguien aquí quizás es vegetariano. Y a usted le digo, si usted tiene la decisión de no comer carne, está bien, pero no se la imponga a otro. Y el que come carne, no cargue al que no lo hace. Porque es que ninguna de las dos cosas está al nivel de la escritura. E igualmente sucede lo mismo con cosas tan controversiales como el alcohol. Claramente, la borrachera es pecado, eso es explícito. Las adicciones son pecado, eso es explícito. Pero la Biblia no condena el vino en ningún lado. O muéstrenme dónde. Pero hermanos, el punto es, tengamos cuidado de afectar a alguien que hace algo con limpia conciencia, aunque piense distinto a mí. Hermanos, las aplicaciones son innumerables. Yo los animo a que ustedes busquen en qué aplicar esto. Películas, ya lo dijimos, alcohol, videojuegos, carne, política, lo que sea. Todo debe usarse y discernirse con mucho cuidado, sobre todo en una época tan secular como la nuestra. Y sobre todo porque el Señor en Mateo 5 nos mandó a sacarnos el ojo si nos hacía pecar. Sin embargo, no se trata solamente de sacarse el ojo, porque tú sabes que si te sacas el ojo con el otro todavía podrías ver pornografía. El punto de Jesús en Mateo 5 al 7 en el Sermón del Monte es: necesitamos una justicia que sea superior a la de los fariseos, que vaya más allá del rito religioso y se enfoque en el corazón, en una actitud de lucha contra el pecado. Hermanos, luchemos contra el pecado, arranquémonos el ojo. Si tenemos que dejar Disney, dejémoslo, pero no le llamemos pecado a lo que el Señor no ha llamado pecado. ¿Saben qué es lo que el Señor sí llama pecado? Y con esto cierro este punto. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Lo voy a leer todo. Miren cómo Pablo está tan en contra de las prohibiciones innecesarias. Dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Creo que el versículo se explica por sí mismo, hermanos. Entonces, para concluir, hermanos, no se sometan a preceptos religiosos superficiales. Tengamos cuidado con los preceptos que son: debes celebrar esta fiesta, necesitas lo sobrenatural, no puedes gustar ni tocar. Pero no quisiera terminar este mensaje, hermanos, sin recordar lo más importante de todo. Y quienes estudiamos el tema de la predicación, quizás nos estemos preguntando, bueno, ¿y la predicación del evangelio? Hermanos, la única razón por la que alguien tiene la libertad de no someterse a esa religiosidad superficial es porque ha creído en Jesucristo y tiene la plena seguridad de que ha sido reconciliado con Dios. Sin embargo, yo sé que aquí en este salón hay personas que no tienen esa libertad. Hay personas que siguen oprimidas, como nos lo decía el pastor Cristian el domingo pasado. Hay personas que siguen tratando de mantener un código moral de conducta con tal de ser aceptados por Dios. Y a ustedes hoy quiero decirles: el día para liberarse de esa opresión es hoy. No tienen que someterse a todo este tipo de preceptos de los que acabamos de hablar. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Creer que Jesucristo vino a morir por sus pecados, que a través de su sangre Él ha abierto el camino para que lleguemos a Dios. Eso es lo que usted puede creer hoy y ser por fin libre de toda esa religiosidad
que el mundo nos ha puesto y esa asociación de reglas sin sentido que hacemos con la religión por causa de esta cultura tan secular. Hermanos, no se sometan a preceptos religiosos superficiales.